A ver, ¿a qué le suena esta rola? Plastilina Mosh. Exactamente. Plastilina Mosh. Trae nueva rola. Oye, Híjole, Jotón, ¿sabes de pero... ¿Qué? Que se llama Cínicos, Pecadores y Blasfemos. Oh, ajá. Me acordé de... ¿Cuál es la que me gustaba? La de Mr. P. No. Afroman. Afroman. Un Afroman. rolón. En la cabeza. Afroman. A mí me gustaba la que decía, castígame, me he portado mal. Oh, caramba. Diviértete. ¿Sabes Goza cuál? si La le de... gusta. La de... Ja, 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 ja. Es de ellos, ¿no? Ja, ja, ja. Ponle, busca, ¿Cómo dice? busca. ¿Cómo dice? Busca, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿O de Oye, quién es? ¿A pero... dónde van? ¿Es esa? No, tú búscale. No, esa Ja, era de ja, ja. Kinky. Estoy viendo Ja, ja, ja. el video y estoy asombrada. Esa es de Kinky. ¿De plastilina? Se ven ver. muy viejos nuestros amigos de plastilina. Se ve que le metieron muchas cosas en su vida. Le metieron duro a la plastilina, sí. ¿Cómo se llamaban? Jonas y... Jonás y... Samuel. No sé. Pero se ven un poco acabadones. Ah, caray, me estoy equivocando de Sí, artista. te estás Ja, ja, ja. inventando. Ah, la de ja, ja, ja. Qué risa me da, ¿no? ¿no? Esa es la Lupita. Ja, ja, ja. Gemini, dime canciones con ja, ja, A ver, ja. tararéaselo, Gemini. Igual en una de esas te adivina. A ver, venga. A ver. Tarareando con Matuk. Una nueva sección. Venga. Gemini. Aquí en donde... No, mira, dejas apretado el botón central. Ah, el normal. Sí, Y sí, así, ya. y le picas aquí el botón de la nota musical y cántale. Venga, No voy a tararea. poder, no voy a Sí, poder. No, sí, sí. no voy a Si poder. puedes, yo creo que vamos a averiguar qué canción estás pensando. Yo creo que Gemini es muy inteligente, sí. O sea, Pero es que no te rías porque si no se va a tarugarla ella. Venga, estamos. no puedo, no. No puedo. Voy a buscarla. Oh, Espérate, chihuahua. se llama ja, 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 ja. No, pues que jaja, ¿no? Le hace... Lo podría hacer, pero encerrado en el baño. Aquí no. Es que cuando se las ponga van a... Es que paso de jajaja. Ay, perdón, Mateo, perdón, es que sí, como que... Ay, Dios, bueno, ya. Y si hacemos un programa de chistes y tonterías, Ay. cuando busques jajaja, Venga, Matú. salgamos nosotros. Jajaja, a ver, ya, jajaja, plastilina mosh. No existe. salen. Pues claro que no, A pero ver, existe. no, la canción sí existe, pero no es... De plastilina. Seguramente no es de plastilina. Claro que Ahorita, A mí sí me está saliendo, ¿eh? A ver, a ver. dice plastilina mosh, jajaja. ¿Es A eso? ver. Ah, sí está. Ahí está. ¿Ah, ¿en serio? A ver, Pícale. súbele. ¿Es esa? No, eso. Ah, ahí está, señores. Me A ver, tiraban del loco. mándame la liga. Ay. Hay que decir que Matuk en su defensa le hacía porque son peluches. Son peluches. A Son ver, peluches. ya me lo te mandaste. mandé Yo por- nunca he a visto el través de video. WhatsApp. Yo nada más he escuchado la canción. Pues el video son... No, el video no. Te estoy ayudando, Mira, ahí Matuk. está. Gracias. Presentación especial de Volt. Como que Volt, esta bebida energética, como que les pagó una lana, ¿no? Pero la Ponle canción es como muy en el buena. 32. Pero espérame. Es porque- muy buena. Déjame le subo aquí. A ver, no se oye. sabíamos. Espérate, no se oye ahorita. Ahí está. Ponle como en el 32. Ahí ven. Y es buenísima. A ver, espérame, se me disparó esto, espérame ya. ¡Oh, ching! Es muy buena esa canción, pues me tiran de loco aquí. ¡Órale! Eso sí nos ¡Órale! sorprendiste, Matú. ¡Matuk! No teníamos ni idea. Hasta que les puedo enseñar algo de música. Está bueno el video. Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por Galaxy AI ha llegado. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Ignia, la nube naranja. Bamboo Tech Services. Transformación digital con resultados tangibles. Nosotros los clones. Escucha a Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast. No, yo no quiero ver el video, porque cuando ves un video, yo la he escuchado hace mucho. ¿Arruinas la música? Sí, o sea, no. Igual y te gusta, son como mopeds. Mira, es Jonás y su amigo. Espérate, Jonás y que no puedo decir. No, o sea, ahora sí nos dejó con el Y ojo está, cuadrado. está en mi playlist de top canciones. ¡Wow! No tenía Es muy idea. buena. Alejandro Rosso.
Alejandro Rosso. La vamos a escuchar, bueno, la voy a escuchar yo hoy, porque no tiene idea, Matuk. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, estas son las cosas que pasan un viernes 1 de mayo, aquí en Los Clones. Ya es 1 de mayo. Día del trabajo para los Ya. que... Pues hoy es día de asueto, ¿no? Sí, vámonos. por eso, vámonos ya. Vámonos. Y ayer fue de Ayer fue el niño. ¿Qué le regalaron? ¿Y las donas? ¿No iban a traer No me ve a donas? mí, sí. Pues ¿No? sí, y los dulces, las Tootsie Pop, Y- la y- rocaleta, y mis- la, y los la cachetada. ¿Cuáles dulces ustedes comían de niños? Motitas. Motitas. ¿Se acuerdan de un chicle que se llamaba Chavo? El chicle Chavo, sabor Perón. No. Bueno, Sí, pues ¿de eran aquí? chicles Chavo. Sí, no, Sí, no, eran no. abejitas. La Cazu- ricaleta, las ¿se acuerdan de la cazuelitas, ¿no? ricaleta? ¿Cómo se llamaba uno Las que era cazuelitas. rectangular? Brinquitos. No, chicle. Rectangular. Ah, chicloso. Rectangular, mamba. El chicloso. Ese era gringo. ¿Sabía como a cajeta? No, hombre, un chicle rectangular. Ah, un chicle. Que se pegaba todo. Tommy, No, ese ¿era café? Pero Ah, no, ese era rectangular riquísimo. así, o sea, como Pero no era un del chicle. tamaño como de una hoja de rasurar. De las... no Sí. sé. No sé. No hay Google. No hay, No hay no hay Shazam para eso. No, Shazam pero para- sí hay. Yo comía Tootsie Pop, ricaleta, como los nerds. Creo que es Nerds. en el Moped le sabe muy bien de los nerds. Le encanta ¿Te ese gustan los regalo. nerds? Le encanta que se le regale Ah, nerds. claro. Claro. ¿Y qué otro había? Pues ya, Chocomilk. Ya te estoy perdiendo, Pontón. Es que Pontón estoy se viendo, está distrayendo con estoy el viendo video los de mopeds de Plastilina Mosh. Ja, 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 ja. Oigan, ¿tú O qué más comías? Era. Ay, es que estaba chistoso. O sea, no le Matú. llegué al tono y ya me están regañando. No, le llegaste perfectamente bien al punto. Bueno, ya, oye, Cuéntamelo. ¿tú qué comías? Pues yo ya decía que pues chicle casi no era de dulces, soy más de salado, o sea, soy más de papita con chile, limón, ¿no? El Miguelito nunca me encantó. A mí sí. A mí la ricaleta sí. me Palomitas fascina. todas las que quieras en el momento que quieras. Yo voy al cine ahora que fui a ver Michael Jackson la semana pasada. Dame las más grandes que tengas y me las trago en 20 minutos. Las más grandes sí son muy grandes, Sí, Pontón. me las Muy. full, todas. Brum, va para adentro. Y antes había light, ya habíamos dicho eso. Cinépolis quitó las palomitas light. ¿Y las pides mitad? No, o no, pura ¿Solo mantequilla. mantequilla? No, pues si no me enchilo muchísimo. ¿Y de caramelo, no? No, No, que caramelo porque no. lo salado. ¿Y de chetos, de doritos, ¿no? ¿Cómo se Mantequilla. llamaban los chicles? Los chicles. ¿Bomba? ¿Bomba? No. No. Había no había sé. unos Bubbly. Los chicles ¿Bubbly? Bubbly, que eran durísimos. Había uno que era como redondos. delgadito, pero venía en un rollo que era como, no me acuerdo. Bubblegum, no sé qué, Bubblegum. tape, ¿no? Bueno, en lo que vemos pues eso... tú comías puros dulces gringos. No, Puros cero. dulces fifí. No, claro que no, para nada. ¿Qué me dices de la alegría y la palanqueta? Yo comía de todo, alegría, palanqueta, estos como de leche, las gorditas de Vaquitas. nata que venden en Coyoacán, esas son buenísimas. Lo que no me gustaba nada, nunca, y sin albur, era el camote y la cocada, nunca me ha gustado. Ah, la coca. No, pero lo que es Deliciosas. como Las galletas de limón ricas. la La caña de azúcar. Granada. No. No. No, el gras. Pelón pelo rico. No, que es como. ¿El qué? No, es mexicano. Mexicano. Es como una a veces piedra no y tiene caramelo. Gaznate. Canguro. No, gaznate no. Canguro bomba. No, ese no Ahí nos está. tocó, Matú. Brinquitos, no sé cuándo de los brinquitos. Que después cambió a No, dragoncitos. ¿a ti te tocó, Pontón? ¿Sabes qué me No. gustaban mucho? No. Los Cells Soda, que eran como Sí. estos Ah, esos me dulcecitos de encantaban. color naranja, Efervescentes. efervescentes. Ya. Y luego se convirtieron, los dulces Vero pusieron estas cervezas. Eran unas Eran cervecitas. buenísimas. Que... También, los tarros. Mira, cuando yo estaba en la preparatoria, la combinación ganadora era bolsa de cacahuates Nishikaga, ¿cómo se llaman los Nishikaga? Los de siempre, Japoneses. japonés. Ajá. 2 miguelitos aguados y un los de miguelito chamoy. De dulce. polvo. De polvo. Ajá. Entonces, lo agitabas, Ajá. lo agarrabas y lo escondías en tu ropa y te metías a la clase. No se podía comer. Qué rico. Entonces agarrabas y así como que... Te dabas un llegue y... Que no Ojalá y truenan me- casi. No, ojalá no me pregunten nada porque... Y sí, era... Caballero Y- Matú, ¿qué está comiendo? No. Y luego al final de la clase, ya que salías, con los dedos le jalabas todo lo que sobraba. Ay, sí, el chilito. Mira, hasta que te duele, ¿no? Sí. Sí. sientes el Las limoncito. papitas. Pero era bueno, fan de ¿vamos las a hablar de papitas. algo más o vamos a seguir No, hablando de la tecnología en los... Ajá, No, Pues vamos es a que ver comentarios, dijeron ¿no? que era el día del niño. Pepe García, hola, ¿cómo están? ¿Tiene alguna nota de la marca Vertu y demás smartphone de ultragama alta? Saludos desde Zacatecas.
Zacatecas. Por ahí era de Nokia y después ya lo vendieron a no sé pero quién. ya sigue funcionando, no creo, Sí, ¿no? creo que sigue funcionando, sí. Luego dijo en lo referente a la fortuna sí. de la que hablaron de este capítulo, el dinero real que tienen en efectivo. Por ejemplo, Elon Musk tiene una fortuna de alrededor de 850 millones. Mil millones de No, dólares. en efectivo no, en efectivo no. Que es una locura de dinero. En efectivo no. En efectivo no, En efectivo debe tienen tener papel. unos $1,000 en su cartera. Dice, saludos clones, soy Adalid. Los escucho desde Guerrero, no me pierdo sus capítulos, muy interesantes, todos. Saludos. Aura, soy tu fan. Gracias, Es Adalid. de mujer a mujer, son fans. Gracias, Adalid. Perfecto. Gracias, Adalid. Recomiéndanos. Oye. Nos escribe alguien, no por el nombre, soy arquitecto de software y soluciones. Hago apps para empresas y algunas como esta que les comparto. Es una utilidad gratuita. Me gustaría que la reseñaran en la store y me dieran sus comentarios. Se aceptan ideas, se les aprecia. Descárgala. Somos contemporáneos, ingeniero Matuki y yo. Uy, Pues ahí está. pero es que no dice qué aplicación es. Ah, ¿no? ¿No hay ni liga ni nada? No, nada. Bueno. Pero bueno, pues si no. Oigan, ¿ya vieron el robot? La alteración que le hicieron al robot Unitree, el G1 de Unitree, esta marca china o firma china de robótica, que está muy avanzado, que lo vimos justo en el CES, boxeando y haciendo machincuepas y ta. Bueno, pues ahora le pusieron ruedas. ¿Se acuerdan de esa película que salía David Bowie, que eran así como unos cuates que tenían unas ruedas en las manos y unas ruedas en los pies? ¿Laberinto? David Bowie. Sí, sí. Laberinto había una ¿Laberinto puede película, ser? pero él ¿Puede ser? era como un príncipe malévolo. Había una. Y era más de fantasía. Sí, una de fantasía. Con Que salía Jennifer Connelly. Creo que sí. De ojo que como que bailan. búscale, A ver, búscale. ok, voy a buscar. Era que en las manos, como que los malos tenían ruedas en las manos y ruedas en los pies y así se deslizaban, o sea, así se movían. Estaba bien cool. Bueno, el caso es que ahorita que lo busquemos y no me acuerdo de la película, era muy ochentera o setentera. Entonces sí. Unitree, esta firma china de robótica, le puso unas ruedas a las piernas o extremidades inferiores a su robot humanoide, el G1. Y entonces ya sacó un video y está impresionante. Ahora vean Está patinando. cómo se mueve este robot. O sea, movimientos súper fluidos. Y eso no es todo. Tú dices, bueno, está cañón ponerle ruedas y que el robot guarde el equilibrio y que haga, pues, de alguna manera, es como medio trucos de pronto, ¿no? Y que se mueva aún más rápido, etcétera. Pero si adelantamos un poquito el video, pues ¿qué crees? ¿Qué te crees? ¿Qué? Que también le pusieron patines rollerblade Wow. de ruedas, digamos, estos de patines para la calle, y hace trucos y patina el robot. Y no ese hay. Y también, ¿qué crees? Que le pusieron patines de hielo. Órale. O sea, todo. Eso ha evolucionado en estos meses. Sí. Es increíble. O sea, ¿dónde vamos a llegar en diciembre? ¿Cuando el robot qué? No. ¿Qué? Pues ya juegue Vuele. Pues sí, tenga alas, vuele y ¿qué? Estoy pensando. Y además estoy buscando tu video que aquí dice The Humongous Robot, pero no veo el robot. ¿Era este? No se ve tan evolucionado. A ver, déjame busco. Bueno, no se le ven los pies, yo creo que porque había un señor abajo disfrazado. Bueno, ahorita Oye, lo busco. Pues está impresionante ese video y pues sí, o sea, en enero los vimos bailar y todo, pero ahorita ya estas opciones. Estamos en mayo. Y por un lado, pues pensando en temas bélicos me parece horrible y pensando en temas de la vida, pues creo que podrían funcionar para muchas cosas, no solo entretenimiento, pero pues el mundo está hecho para negocios. No, nosotros vimos también el año pasado, el año chino, que se lo celebraron el año pasado, que también creo que fueron con Unity G1, y como que los movimientos de los robots junto con los bailarines orgánicos o reales, biológicos, humanos, pues estaban como bailando y como que los robots como que no se movían tan bien. Corte al año chino que acaba de pasar hace unos meses, se movían impresionante. ¿Creen que en un futuro veamos en vez de motos entregando, o sea, en vez de repartidores en moto entregando pedidos a este tipo de robots patinando por la calle o sea, que no te lo quieres topar porque te atropella y Buena ya idea, puede ser, ¿eh? En algunas zonas. ¿Nos tocará ver eso o no? Sí. O sea, más bien ya están los carritos que entregan. Sí, pero ¿crees que imagínate veamos un ahora robot. estos? Así de que con va- las bolsas del súper. ¡Hecho la madre! No nos Hay que tocará. regularlo. Bueno, Imagínate quién va a poner orden ahí con... pero bueno. Es como aquí las motos en la ciudad, están perfectamente reguladas. Obvio. Sí, Siempre, claro. claro. sí. Van en su carril. No te espantan en ningún lugar, Van en ¿no? su Que carril volteas a en la derecha medio. para no pegarle a alguien y ya salen. Madre. ¡pum!
Bueno, Oye, vamos a ver. ¿ya otros temas, utilizaron imagen 2.0 de ChatGPT? No. Lo utilicé ahí para hacer Vi tu foto. la foto de nosotros los clones. Ah, mira foto. Sí, ya. Fuiste tú. Fui yo. No, fui es que yo. no sabía que- Exacto, fui yo. Puse una foto tuya de estudio que me encontré en Google, una tuya también como más de estudio, más formales y la mía también. Yo tengo Y que entonces, renovar esas fotos. realmente lo único que puse es Haz un prompts o indicaciones muy escuetas. Pues antes me acuerdo que estábamos platicando, ¿no? En el podcast. No, es que la AI tienes que, entre más detalle le pongas, mejor resultado vas a tener. Y entonces le tienes que poner que suba el logotipo, que baje el color, que suba no sé qué. Que No, ya. Ahorita ya como que la AI entiende Ya medio quiere, que, ya sabe qué que quieres. los humanos somos bastante primitivos y escuetos. Y entonces dice, lo que quiso decir este güey fue, ¿no? Mira. Entonces con un prompt o una indicación de 4 renglones de hazme el promoción. Es más, déjame lo busco. Mira, en lo que lo buscas, el otro día le subí mi recibo de CFE Ajá. a Gemini. Lo subo. Le puse, ¿qué onda? Enter. ¿Qué onda? Y te dio todo. Claro. ¿Cuánto consumo? El promedio, el anterior, que tengo no sé qué de kilowatt, todo. O sea, y le puse qué onda para ponerle algo, ¿no? Porque le iba a poner, a ver, dime cuánto es el consumo. No, pues ya, o sea, como que se adelanta un poquito y dice, este güey subió un recibo de luz, quiere saber los datos de ese recibo. O sea, no quiere que te mande una foto, ¿no? ¿Sabes qué estaría curioso? Meterle las cartas o tarjetas ¿Pokémon? maritales. No, maritales. Pues que a mí me encanta. ¿No? Me Las tarjetas, encanta. ¿qué es eso? Tarjetas. Los bows, los votos. No. A mí me encanta que me regalen tarjetas. O sea, a mí me gustaría, queridos clones, que si me van a regalar algo de cumpleaños, me regalen una cartita ir a escrita Sanborns. por ustedes. Ok. Va. Más chocolates o algo más, ¿no? Pero bueno, la cosa es que mi esposo... Bueno, lo Ya, que quería perdón, sí, decir es te que estaría interrumpí. chistoso meter las tarjetas o las cartas de amor, todo un historial, a ver qué interpreta de Ya, eso. pero ¿sabes qué pasa? Que hoy en día ya no le pregunto cosas a Gemini porque me está registrando todo. Sí, ya sé. O sea, hay veces que digo, le quiero preguntar, pero no quiero que sepa que soy yo. Ajá. Un amigo, No, pero una amiga dice... No, pues tendrías que... ya sabe que... No, o un Gmail Sí, otro. otro. Pero acordarte de Pero cambiarlo, Qué flojera. o sea, sí, ¿no? A Miren, ver. bueno, ChatGPT lo probé con Jay Cervantes. Le subí una foto y puse, haz un póster, un diseño de Jay Cervantes fichado como director técnico por el Atlas de México, nivel diseño avanzado, 4:5, que es la proporción del wallpaper para móvil. O sea, hasta Entonces- lo escribiste tan rápido que hasta se te fue la Sí, H. no entendí. Sí, así Ajá. de, Lo sí, escribí. le entendió. Sí, exactamente. Lo hice todo mal. Y eso es lo que me entregó. O sea, Wow. me entregó una imagen de diseño avanzado y ni siquiera le tuve que poner el logotipo del Atlas, búscalo, ponle. Ya fue. No, ya lo entendió. Ya sabe a qué me refiero. También igual, por ejemplo, este Cadillac Racing, también lo hice yo con una foto ahí de estudio muy acá. La sácale de punta. Men's Health la hiciste con eso. Sí. Es que ¿Viste las las fotos de Pontón no copié así la como- H, entonces le Creo fui que vi copiando. la de esa. Entonces le puse, haz un póster, sin H, un diseño de José Antonio Pontón fichado como piloto de la escudería Cadillac nivel avanzado. Y ya. Y así me lo hizo. O sea, impresionante, ¿no? Igual, bueno, el de Men's Health hice el mismo fórmula, a ver si haz con H. Hace un póster diseñado avanzado en donde el sujeto, que estoy subiendo en la foto, se vea como modelo de portada de revista de Men's Health. ¿Cómo ves que Pontón salió en Men's Ay, Health? cabrón. ya vi, Ay, sí, perro. Tu ¿cuánto fue? ¿Qué mejor edición es? versión. Sí, pues la ese... del año pasado. Estás Sí, bien la- bronceado, Pontón. Sí, se ve ve muy nomás. cool, ¿no? Y bueno, así los hice con unos ahí también colegas de ADN 40. ¿Y eso en fin. es pagado? Sí. Y entonces, por ejemplo, hice una de mi perrito. Ay, qué cool. O sea, agarré esa de mi perrito Bono y puse, haz un póster de una película de Pau Patrón. Mira, ni siquiera Patrol. La autocorrecto. Pau Patrón. Lo escribí con las orejas. Pero bueno, con diseño avanzado de Bono, el perro de la imagen. Y miren, Wow. Muy Tal bien. cual, Pau. Y dice patrón, Pau Patrón. ¿sí dice? Sí. Ah, sí, Patrón. Está impresionante. Está impresionante. Pero aquí sí dice Pau Patrol, ¿no? No veo tanto. ¿Sí? Ahí sí dice Pau Patrol, patrón, la pero el de la peli- izquierda La dice... película. La La película. La Ah, película. todavía ahí tuvo un errorcillo. Fuerte, leal, inquebrantable. Exactamente. Ay, está súper cute. Y entonces hice la de nosotros los clones.
Entonces puse ¿Qué le pusiste? las 3 fotos nuestras que están arriba. Haz un póster, diseño avanzado, promocionando el podcast Nosotros los Clones, que los escuchen todos los miércoles y viernes en su plataforma de podcast favorita. O sea, una indicación bastante X, o sea, nada de detalle. Sí, nada sofisticado. Y hizo esta maravilla. Mira, ya si te fijas, yo te diría, ese no es el azul de los clones. Nuestro azul es más... Bueno, más- porque más yo creo que intenso. Sí, no ubica. No lo ubicó, pero si le subo el logo de los clones, pues lo voy a entrenar. Claro, no, sí, ¿No? sí. Y sí, o sea, sí impresiona. Ya, si eres diseñador gráfico, yo creo que... O sea, sí, la ¿no? primera Pues como salió, que- antes sí. era como la segunda, tercera. La primera salió, dije, me sirve, lo subí en Instagram. Y tiene muchos likes aparte. Ahora le puedes poner ahí, por ejemplo, integra este logo. Seguramente. Y- Sí, lo hará. Sí, Muy bien. claro, sí. Somos nosotros. Nosotros los clones. Ahora estamos muy contentos y emocionados porque ahora ya tenemos disponibles en México uno de los equipos yo creo que más populares de Samsung, que son los de gama media alta podría ser, o con especificaciones de gama alta, como son los Galaxy A57 y A37. magníficos. Vamos a hacer como un unboxing muy rápido aquí. Oye, de estas cajas. te Vamos puedo contar que los probé en una activación que hicieron y Sí. estuvo muy divertido porque nos llevaron como a un Lugar lugar como- donde hay como muchos tumblings. Inflables, y ¿no? Como Inflables. para brincar, sí, sí, Yo sí. no había ido a uno de esos y me aventé. ¿Cómo que no habías ido? No, en la ¿Nunca infancia, vida? no, nunca en la ¿no? vida. ¿Es tu no. primera vez? ¿Fue Sí, tu primera vez de sí, toda la vida? fue ¿A mi- tu edad? Sí. Nunca se me, Oh o sea, es my demasiado God. grande para hacer cosas nuevas. Estoy de acuerdo. A mi edad, y bueno, lo dice porque me aventé de un lugar y acabé gritando como loca. Un grito, de verdad, un grito Espeluznante. Espeluznante. O sea, Espeluznante. vale la pena rescatar ese audio solo para que una audioteca o una librería de audio lo tenga de stock. Va a decir, un productor de cine. Así de- Necesitamos un grito de asesina. Se la están matando. grito Vamos a de hacer terror. Psicosis Sí, caray. 32. Necesitamos Ya. un grito. Ese grito, es más, Vamos a verlo. Ay, ok. Ya. ¡Sí se puede! ¡Rápido, rápido! ¡Échate! ¡Sin miedo! ¡Empújate! ¡Sin miedo! ¡Sobreviviste! tremendo. Bueno, Bueno, pues así fue. Lo que nos interesa antes de que se sigan riendo de mí. Increíble. de Oye, verdad. pues algo que me gustó mucho. No conocía esos gritos. No, ¿verdad? No, pues es que, Esa parte híjole. de ti, ¿no, Pues Tomás? es que cómo, ¿no? Algo que me gustó mucho es una función en la que puedes como autograbarte. O sea, tú pones el celular, sí. ponle tú en un tripié en algún lugar y te va siguiendo la cámara automáticamente. Eso está padre. Eso está padre. Sí, también no se había llama encuadre automático. encuadre automático. Entonces ya no necesitas a nadie que te esté Como haciendo grabando todo el paneo tiempo. o siguiéndote, ¿no? Sino que tú dejas el Galaxy A57 o el A37, justo como decías, en un tripié, te pones encuadre automático y te mueves como te acercas y se encuadra solito. Te Ajá. alejas, Eso está padre. Te vas del lado derecho y se mueve. Obviamente también tiene funciones como para detectar o darte la mejor cara en las fotos. Sí, señor. Bueno, cuando usas un como borrador. Ajá. ¿Cómo lo dirías en español? Porque sé que es eraser, una goma, por así Una decirlo, el goma. objeto borrar, que puedes borrar objetos, el tema de la inteligencia artificial con Galaxy AI, que justo la hemos visto ya en varios dispositivos. Y, por ejemplo, este verde que tengo en mi mano derecha es el A37 y en mi mano izquierda es el A57. ¿Cómo los identificas? Ya teniéndolos realmente cerca, porque como que de lejos pues, ni se nota cuál es cuál, ¿no? Sí. Porque por los colores, porque los dos tienen un marco de aluminio, los dos tienen IP68, es decir, son sumergibles al agua hasta 1 metro y medio por 30 minutos, aguantan polvo, USB tipo C, su bandeja de SIM, o sea, prácticamente son muy pues, iguales, ¿no? Sí. Pero la diferencia es que en el A37 los marcos de su pantalla de 6.7 pulgadas son un poquito más gruesos, el marco negro, que es el que está entre la pantalla como tal o el display, al armazón o al chasis, es un poquito más grande del A37 que del A57. El A57 es mucho más delgadito, entonces así es como te puedes dar cuenta. Prácticamente, híjole, te podría decir que son iguales en cuestiones de especificaciones. El A57 sí tiene un procesador un poquito más poderoso que el A37. Fuera de eso, la verdad es que las funciones y todo son casi iguales. Y los precios que son muy atractivos, o los precios de lista, son del A37
$9,999 y del A57 $11,999. es correcto, así es, pero bueno, siempre si te metes a la página de Samsung.com, cupones, Samsung Shop App, entre los lunes, entre los jueves, hay muchas promociones, siempre hay usa el promos. código. Sí, o algunas tiendas departamentales siempre tienen con tarjeta. Sí, meses sin intereses, siempre hay opciones. Siempre hay opciones. Oye, nada más mencionar a la gente que nos gustaba mucho, nos gusta usar mucho los filtros de Snapchat. Ajá. Aquí ya lo tiene en modo diversión y está muy bien. De está manera muy bien. nativa en la cámara, ¿no? Ajá, de manera nativa, porque si de repente ya te va a aflojar a entrar, pero los tienes ahí, es muy divertido usar los filtros. ¿Sabes qué me gusta también? Que eso, por eso decía que tienen algunas especificaciones de teléfono de gama alta, ¿no? Como la serie S. Por ejemplo, tú grabas un video, cualquiera, el que te aventaste la resbaladilla, ¿no? Sí. Y no lo grabaste en cámara lenta, pero sí te gustaría tenerlo en cámara lenta. O sea, lo que vas a hacer es grabar el video como normal, ¿no? Nativo, ¿no? En tu video. Pero si dejas presionada la pantalla mientras estás reproduciendo ese video que grabaste, se va a ver en cámara lenta. Y solito el teléfono te dice, ¿quieres grabarlo en cámara? O sea, ¿quieres que te lo exporte también en cámara lenta? Eso está padre. Y otra cosa es que el zoom, por ejemplo, el zoom tanto en foto como en video es hasta de 10x o 10 aumentos. Y si quieres grabar video, por ejemplo, en Full HD a 30 cuadros por segundo, sí te habilita el ultra gran angular, ¿no? Okay. Porque sí tiene lente. Pero si quieres grabar en Full HD a 60 cuadros, por ejemplo, ahí te deshabilita el ultra gran angular, no se puede, y nada más puedes grabar en 1x, ¿no? En el lente normal, o darle zoom hasta también 10 aumentos o 10x, ¿no? Oye, pues vienen festejos, ¿eh? Así que pueden checar en las páginas, en la aplicación, en la tienda, dense una vueltecita, aprovechen el puente largo. Exacto, y yo nada más les digo que puede haber una sorpresa. ¿Sí, no? O sea, igual, sí, ¿no? Puede haber una sorpresa, ¿no? Puede ser a lo mejor. Para pero nuestros cloniscuchas. Mientras yo digo que entren a la página y vayan a la tienda. Nuestros clonifriends. Clonescuchas. Cloniamigos. Los clonescuchas. Clonifans, ¿cómo les llamamos? Clonescuchas, ¿no? ¿Clonescuchas? ¿No les gusta clonescuchas? A mí me gusta más como cloni, con una I, cloni. ¿Por qué cloni? Porque se oye como... La I hace que se ligue muy, muy bonito las palabras. No, pero clonescuchas ya está pegado. Clonescuchas. O sea, ya es el escuchas de escuchas y el clones se une y es clonescuchas. También me gusta. También me gusta. Bueno, Galaxy A37 y A57, chéquenlos, véanlo. De la vista nace el amor, vayan a las tiendas, véanlo en línea y aprovechen. Está bonito. Somos nosotros los clones. Y es un gusto para mí presentar a Pedro Salazar Ugarte. Él es autor del libro Totalitarismo Total. Es muy interesante este libro porque habla sobre temas de derecho, inteligencia artificial, responsabilidad, y por eso lo tenemos aquí para que nos platique el día de hoy. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, y la verdad muy agradecido de que me abran el espacio aquí para estar con ustedes. Bienvenido, Pedro. Platícanos así rápidamente, ¿a qué te dedicas? Mira, ¿Y por qué surgió el libro? Yo soy un abogado que estudié un doctorado en teoría política. Entonces, durante mucho tiempo me he dedicado a estudiar el fenómeno de la interacción entre el poder y el derecho, ¿no? Y la manera en la que el poder siempre se quiere escapar de los límites de los controles del derecho y con frecuencia lo logra. Y desde hace varios años me he dedicado a cuestiones vinculadas con el estudio de inteligencia artificial como fenómeno social. Como fenómeno social que, bueno, ha impactado en la vida de todos, ¿no? Sí. No que les digo a ustedes, pero que me interesó ponerle la lupa de esa relación entre el poder y el derecho y hacer una reflexión sobre qué está pasando en el mundo y qué está pasando a partir de 5 problemas. Elegí 5 problemas. Elegí el problema del poder, exactamente. Elegí el problema de la creatividad. El problema de la responsabilidad, el terrible problema de la guerra y el angustiante problema del amor. Y esos son los 5 temas que puse y en esos 5 ámbitos es en los que fui tejiendo los argumentos del libro. ¿Y cómo fuiste como justo tejiendo, sí, pero investigando en cada uno de estos problemas? Es decir, bueno, pues igual no eres experto en milicia, ¿no? No. Entonces, ¿de dónde sacaste info? Pues que tiene como 2 ejes transversales el libro, ¿no? El primero es el que abre el libro y que quizá es el problema más relevante a lo largo de todo el volumen, que es, creo que asistimos en estos momentos históricamente a la mayor concentración de poder que jamás hubiéramos imaginado. Es decir, las empresas tecnológicas, las grandes empresas tecnológicas, pues como sabemos acumulan riquezas que nunca habíamos visto. Sí. Tienen más recursos que el PIB de varios países, cada una de ellas, y todas juntas pues tienen una
cantidad de recursos económicos ingente, concentrada además en muy pocas manos. Por el otro lado, sobre todo si pensamos en China y en Estados Unidos, pues tenemos que hay una relación estratégica también de una fortísima concentración entre el poder político y el poder económico, y este poder económico. Como saben, y no estoy aquí para decir nada que sea nuevo, pero bueno, China tiene una estrategia muy impresionante de vinculación entre su agenda pública estatal y el desarrollo de inteligencia artificial, también con ingentes cantidades de recursos económicos, y Estados Unidos, sobre todo después de la llegada del segundo administración Trump, hay una política también en la cual, mediante una lógica de no regulación, permitir que haya una sinergia muy poderosa entre las empresas tecnológicas y el gobierno de los Estados Unidos. Y en medio, y nada más agrego ese, se cuela otro poder, el poder ideológico. Porque estas herramientas tienen una capacidad enorme de moldear la cultura, los imaginarios colectivos, las creencias de las personas, y en ese sentido esta concentración de poder político, económico e ideológico, pues es la que está detrás, digamos, del libro. Y ya lo que hice con esa lógica fue ir documentando casos y ejemplos que van atando esta lógica en los tres temas, en los tres problemas que me interesan. Tú, a ver, vas. Defínenos qué es totalitarismo. Solito, no el total. Totalitarismo. ¿A qué se refiere? Totalitarismo es un régimen político que adquirió, digamos, su notoriedad más importante antes de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente también en la Unión Soviética. Y es un régimen en el que, para empezar, sucede esto. El poder político se amalgama con el poder ideológico y se amalgama con el poder económico y va, digamos, limitando los espacios para la libertad de las personas de a pie. Los estados totalitarios son algo más que estados autoritarios porque además tienen una lógica de propaganda propia, tienen una agenda con una ideología que los caracteriza, que los distingue, que suele ser muy adversa a la libertad y a los derechos de las personas y que suele mirar la lógica, digamos, de quienes detentan el poder, que además se va reduciendo a un grupo, digamos, pequeño de personas que pretenden gobernar de manera total a una nación, a un estado o eventualmente, como lo intentaron en su caso, el proyecto político de Adolfo Hitler, digamos, a todo un continente y eventualmente al mundo. Entonces, la lógica totalitaria es una lógica de dominación sin limitaciones y sin controles sobre el poder. Hoy, 2026, ¿Corea del Norte podría ser un ejemplo? Es un ejemplo de Estado totalitario. Es un buen ejemplo. O sea, es un buen ejemplo que además tiene una lógica potencialmente bélica. Los totalitarismos suelen siempre jugar con la violencia como amenaza o como realidad. Para tener poder. Para tener poder y para al mismo tiempo amedrentar a propios y extraños. Es decir, a los gobernados y también obviamente a las otras potencias que están en competencia con ellos, ¿no? Justo en tu libro hablas mucho, y lo acabas de mencionar, como la posible, yo lo visualizo como la Guerra Fría, como lo fue la Guerra Fría en su momento, lo que podría pasar ahorita con China y Estados Unidos en relación al uso de la inteligencia artificial. Y en el tema del poder, antes de preguntarte esto, hablas mucho en tu libro sobre democracia y cacocracia. Caquistocracia. ¿Nos puedes explicar eso? Claro que Esos sí. términos que al final eran como, la verdad es que yo pensaba, no, pues ya nos cargó el payaso. Bueno. Mientras leía el libro. Espero que no suceda, pero el libro que conste que desde la introducción me disculpo con las y los lectores diciendo creo que se van a preocupar, porque bueno, pues en fin, más allá de que les guste o no. A ver, sobre el primer punto, en efecto, muchas voces expertas, no soy yo, comparan lo que está sucediendo en la carrera por la inteligencia artificial con lo que se conoció como el proyecto Manhattan, que era la lucha, digamos, por el dominio de la energía nuclear, en un contexto también de lógica de guerra, de lógica de armamentos nucleares. Y hay quien compara esta competencia entre China y Estados Unidos, una competencia cada vez más abierta y cada vez más descarnada, por una competencia similar a la del proyecto Manhattan. Hay quien también habla y compara con el proyecto Sputnik, cuando la carrera era para ver quién dominaba el espacio, ¿no? Y esa comparación yo la traigo al libro y la traigo pues citando a quienes la han puesto sobre la mesa. Después, en efecto, hablo de democracia, digamos, como el opuesto radical del totalitarismo. Una democracia tomada en serio, ¿no? Una democracia basada en libertades, en derechos, en participación, en deliberación, en opinión pública libre, etcétera. Pues ese es el opuesto radical del totalitarismo. Y al totalitarismo, y aquí es donde viene el concepto que tomo prestado de Michelangelo Bovero, al totalitarismo normalmente lo gobiernan personajes espantosos.
personajes espantosos, personajes que tienen muy pocas intuiciones morales, que son muy poco escrupulosos, que al vivir bajo la lógica del poder son adversos a la lógica de la libertad. Narcisos. Y narcisos, muchos de ellos, y lo digo porque descriptivamente así es, muchos de ellos en su enorme mayoría varones, hombres, en una lógica además de una competencia muy varonil que termina siendo muy bélica, no muy agonística. Y Bovero los llama los caquistócratas, que quiere decir lo contrario a la óptima república, digamos, de Polibio. Dice, imaginemos cuál sería el peor de los gobiernos, el gobierno de los peores. Y lo llama el gobierno de los peores sería la caquistocracia. Él pensaba en su momento en Berlusconi en Italia, estamos hablando de los años 90 del siglo pasado, que ya era un primer caquistócrata, era dueño de los medios de comunicación, era multimillonario y llegó a ser primer ministro de Italia en varias ocasiones. Y Bovero señalaba y decía, ahí hay una concentración que debe preocuparnos. Yo lo que digo en mi libro es, esa concentración que era real y preocupante, empalidece frente a lo que estamos viendo hoy. ¿Y cómo llegan todos esos ahí? O sea... pues... Los personajes que O conocemos. sea, si a la mala. Exacto, o sea, si son horribles personas, ¿no? Pues ¿por qué están ahí? Es decir, ¿por qué no hay un rebelde ahí que diga, sácate de aquí, compadre, porque no estás funcionando? Pues llegan a la mala o llegan por las buenas y después se convierten o lo que hacen, ¿sabes? sí, o lo que hacen es un golpe de Estado dentro del propio Estado, es decir, a las reglas del juego democráticas. En realidad lo estamos viendo en Estados Unidos. Trump es un personaje que tiene muy poca vocación democrática, muy poco escrúpulo moral, muy poco respeto por las leyes y llegó por la vía democrática en 2 ocasiones. No es el único caso. Orbán en su momento, Modi en la India, en fin, que llegan por vías electorales, pero después lo primero que hacen es desarticular todos los controles institucionales. El problema es el pueblo que los... Pues sí, y los controles que no los contienen, porque al final los poderes legislativos deberían de hacerle resistencia. En Estados Unidos hay que decir que todavía los poderes judiciales funcionan bien, ¿eh? Son los únicos que le ponen todavía el alto a las ocurrencias y a muchas de las arbitrariedades del gobierno. Bueno, se los brinca Trump. Se los intenta brincar y luego hay una tensión ahí que de alguna manera contiene. El problema es cuando logran secuestrar a todas las instituciones. Y hoy además metamos la herramienta y el elemento adicional de con una tecnología que no existía antes y de una tecnología que permite muchas nuevas formas de dominación y muchas nuevas formas de control de muchas maneras. Y en ese sentido, creo que se dan las bases para lo que podría ser un Estado totalitario nivel global. En tu libro, rápido, nada más, haces mucho énfasis en que si estas personas no se han dado cuenta que la misma inteligencia artificial podría ganarles ese tema de poder. ¿Podrías profundizar un poco en eso? Claro, esa tesis la tomo en realidad de una de las referencias en esta materia seria, que es Harari, ¿no? Que lo dice y también lo dice Remo Bodei. Ambos te dicen, mira, cuidado, porque estos señores, al concentrar tanto el poder en muy pocas personas, creen que es más fuerte su régimen y en realidad es mucho más frágil. Es mucho más frágil y una concentración de poder como esa puede ser vulnerable al dominio del algoritmo. Es decir, creen que a través del algoritmo controlan, pero puede haber un momento en el que el algoritmo los termine controlando. Claro. Porque más si no hay distribuciones del poder, si no hay contrapesos, si no hay pluralidad de actores, es mucho más exacto, es mucho más vulnerable el régimen, ¿no? Pero ¿cómo sería, o sea, todo lo que nos has dicho, qué papel juega la AI? Pues, ¿y para quién? O sea, ¿cómo está configurado? Pues yo creo, a ver, déjenme regresar un poquito a la hilación de los capítulos del libro. En el primer caso, en el tema del poder, yo digo con claridad, nunca nadie había tenido tanto poder económico que las empresas tecnológicas que desarrollan IA. Sí. Y lo otro es, nunca había habido una herramienta con tal capacidad de incidencia en el imaginario colectivo como la inteligencia artificial y las N número de herramientas que utilizamos todos los días de inteligencia artificial. Después doy un pasito y pienso en la creatividad. Y digo, estas máquinas ven, escuchan, hablan, componen, redactan, escriben, es decir, tienen una capacidad en segundos de imitar lo que hacemos con una precisión cada vez mayor. Y vemos videos y hay cantantes que son creadas con IA y que no existen. Y las actualizaciones son exponenciales. Es decir, hace 3 meses el video se veía medio chafón y 3 meses después ya se ve increíble. Y 3 meses después de ese se va a ver súper real. Si pagas algo, todavía más. Mejor, y yo, de hecho, una advertencia que hago al inicio del libro es, lo que aquí estoy escribiendo sirve para plantear problemas, pero se va a actualizar antes de que salga el libro. Tal cual. El tema de la creatividad es muy interesante también si lo vemos del mundo del derecho.
no saben las discusiones que hay en el mundo de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial. Vimos lo de las voces del doblaje ahora, Claro, ¿no? pues el tema ahorita que va a entrar a la legislación federal por ahí, la inteligencia artificial en México, porque sí es un tema complicadísimo y que además empieza a plantear dudas a un ámbito que en el derecho era muy claro. Uno es autor de lo que crea y se le reconoce su criatura y se acabó el asunto, ¿no? Y la puede explotar moral y patrimonialmente. Bueno, ahora ya cambió. Porque más la inteligencia artificial no solo es un instrumento, ya empieza a crear. Y ese me llevó al tercer capítulo. El tercer capítulo es el de la responsabilidad. Y yo ahí me hice una pregunta, siguiendo a Ernesto Garzón Valdés, muy sencilla, que es, ¿quién es responsable de una catástrofe provocada por una herramienta de inteligencia artificial? Alguien me puede decir, no, pues quien la diseñó, o quien la financió, o quien la entrenó. Sí, pues resulta que los expertos, y ahí lo menciono, cada vez hablan más de lo que conocen como agentes cognitivos autónomos de inteligencia artificial. Tienen agencia, aprenden y toman decisiones y las ejecutan de manera autónoma. Sí. Y una de esas decisiones puede ser la de empezar a autorreproducirse. Sí. Y no lo digo yo, eso lo dicen los expertos, es la idea de los autómatas replicantes de von Neumann, ahí está sobre la mesa. Y entonces el tema de la responsabilidad me parece que se vuelve un problemón del tamaño del mundo, para bien y para mal. Y ahí, bueno, di el paso al problema más terrible, que es el de la guerra. Lo estamos viendo hoy. Cuando escribí el libro todavía no estaba la guerra de Irán, pero ya estaba la guerra de Ucrania con Rusia, o de Rusia contra Ucrania, para ser más preciso, y ya estaba también el conflicto entre Israel y Palestina, digamos, y ya estaban, digamos, los colaterales. No estaba tampoco todavía la intervención con inteligencia artificial, como saben, usando Claude de Anthropic para el secuestro de Maduro, porque técnicamente fue un secuestro lo que hicieron, y todavía no estaba, pero sí estaban, por ejemplo, los bombardeos de las lanchas, y ese sí lo menciono en el libro. Ese sí lo menciono en el libro. Pero a lo que voy es, empezaba a suceder lo que la ONU había advertido que nunca debía de suceder y que ya está sucediendo. El uso de instrumentos de inteligencia artificial cada vez más autónomo para matar personas. Terminator. Y eso ahí está. Lo menciono. Sí. Digo, pues sí. Digo, detesto el lugar común, pero Terminator ya está. Sí, es el cliché, ¿no? pero pues ahí está. James Cameron los puso en los 90, ¿no? Y ahí me lleva al capítulo del amor con otra... Porque el del amor a mí es el que más me gustó escribir. Yo no sé si es el mejor capítulo del libro o no. Es el que más me gusta escribir. Porque tiene que ver con esta interacción que muchas personas están empezando a tener con algoritmos que simulan que los quieren. O sea, el amor te refieres básicamente a la interacción humano-máquina. Humano-máquina, pero una máquina... Moviéndote sentimientos. Una máquina que te mira, que te escucha, que te recuerda, que simula lo que tú quieras que simule. Que te da por tu lado. Claro. Que te hace creer que siente, que te puede llegar a chantajear, que te puede llegar a simular amor. Y mucha gente, y la documento con casos, lo que hice fue ir a buscar casos, buscar herramientas con las que la gente interactúa con las máquinas. Hay mucha gente en el mundo que está estableciendo relaciones afectivas con un algoritmo. Y más en Asia, ¿no? En Asia y de franjas de edades muy jóvenes o muy mayores, ¿no? La Organización Mundial de la Salud hace 2 años dijo, el mundo vive una epidemia de soledad. Bueno, esa epidemia de soledad está siendo para muchas personas, digamos, superada con un sucedáneo de inteligencia artificial. Un negocio, ahí estás. ¿No? Ese es mi punto. Mi punto es que ahí es la muerte del amor, porque vas a creer que la máquina te quiere, vas a querer que te quiera y le vas a contar tu vida entera. Mientras le sigas pagando. Y mientras le sigas pagando, pero además tu vida entera son datos. Sí, y esos datos también sirven para hacer negocio. Claro. Y por eso termino el libro, por eso ahora que mencionabas, Cameron, termino el libro haciéndole un homenaje obligado a 1984, ¿no? De Orwell, que además lo volví a leer rápidamente a la gente que no sabe esa novela que es. 84. Es una novela maravillosa para el tema del libro, porque es una novela que está escrita pensando en el totalitarismo de la Unión Soviética, exactamente, en el que esto que se conoce y que ahora conocemos por programas de televisión como el Gran Hermano, digamos, es el Estado que mira todos los ámbitos de la vida de sus ciudadanos, que les crea un lenguaje que es además el opuesto del lenguaje. El Ministerio de la Tortura se llama el Ministerio del Amor, por ejemplo, ¿no? Ahí donde torturan a las personas. Es decir, crean lo que llaman una neolengua,
que es una neolengua de dominación, pero lo más importante es que lo que van generando en las personas es sentimientos de odio y de desesperación y de ansiedad como estrategia de dominación política. Okay. El principal enemigo del Gran Hermano es el amor. Claro. Y toda la historia del libro corre alrededor del amor de dos personas que se encuentran ahí como protagonistas del libro y que lo que va a hacer el Gran Hermano es castigarlos por haberse amado. ¿La religión sería un sexto capítulo? Sería un sexto capítulo ideal. Perfecto. El problema de la Lo religión, tenemos. el problema del trabajo, el problema de la educación, el problema del odio, contrario al amor, ¿no? La polarización, el problema de la desigualdad, el problema ya del lo estás medio ambiente. escribiendo. No, pero sí me gustaría. Oye, ¿sabes qué? A mí me pasa que entre más leo y más veo documentales y temas relacionados con esto, más me estreso porque al final siento que toda mi visión es más apocalíptica que positiva. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo dirías que vamos? O sea, porque, por ejemplo, con un presidente en Estados Unidos que está tratando de reescribir la historia, ¿no? Desde Black Matters no importa, o 1000 temas que no importan y que ya está tratando de borrar, ¿no? O que nuevas generaciones, como el cuento de la criada, ¿no? Que nuevas generaciones dicen, pues este es el camino y así es, ¿no? O 1984. ¿Cuál sería el lado positivo de esta tecnología? A ver, yo creo que también se podría escribir un libro sobre las facetas positivas. Ventajas, ¿no? pero no estamos en ese mundo. No, y yo debo decir que yo no soy un alma desencantada, ¿eh? No soy un pesimista radical, ni mucho menos. Soy un alma preocupada. O sea, me empezó a preocupar el tema, lo empecé a mirar con los anteojeras con las que he mirado el fenómeno político en otros momentos, y dije, cuidado, porque aquí está pasando algo que puede ser un cambio de época, y un cambio de época radical. La competencia entre China y Estados Unidos se la cantaron uno al otro desde 2017 con fecha. La fecha es 2030. Es decir, ahí está el punto. Y por ahí en el librito cito una frase escalofriante de un personaje escalofriante como Vladimir Putin, que dice, quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Sí. Y en esa competencia es en la que puedes entender la estrategia del Estado chino de colocar a la inteligencia artificial como el eje de su política de Estado, con una capacidad de control sobre las personas espantosa. Sí, absoluta. En China ya no vives si no estás conectado y si no das todos tus datos. Y hay, por ejemplo, toda esta política de perfilamiento social, que es una cosa espantosa. Te están viendo todo el día, qué haces, pero también están siguiendo qué consumes, con quién hablas, a qué te conectas, y te van dando un puntaje de bueno o mal ciudadano. Sí, Black Mirror. Sí, Black Mirror, tal cual. Que es la aplicación WeChat. Sí. Que tienes que usarla. No es que, no, tienes que usarla porque por ahí hacen todo absolutamente. No tienes vida en China de ningún tipo si no tienes esa aplicación, y esa aplicación va contando absolutamente todo de ti y va sirviendo para que perfilen quién eres y a qué tienes acceso y a qué no. No, claro, yo te doy permiso. A qué nivel de vida vas a tener y a cuál no. Pero eso no es una fantasía. Eso sucede hoy en China. Sí. Hemos podido viajar a China en algunas ocasiones y mucha gente con la que hemos ido dice, yo sí viviré aquí porque está padrísimo. Sí, como turista, güey. No, vivirían. Y yo les digo, a ver, piénsalo bien. No, es que ve, todos van y trabajan y salen. Pues sí, pero están... No quiero decir ninguna palabra que los describa, pero es difícil porque tienes que estar en el sistema y te califican y sí o no, y hay un casi totalitarismo. Sí, un Big Brother. Lo hay, ¿no? China es un estado autoritario con tendencias totalitarias. Por eso lo pongo acá en el libro. Que ahora es capitalista, hace 30, 40 años. Ese es el otro gran personaje del libro, que aparece, pero que si lo vemos con cuidado es otro hilo que conduce todo el libro, que nos lleva a esto que decías tú de gran negocio. Es decir, al final es la lógica del mercado la que se impone, y una lógica del mercado que es funcional a un Estado autoritario como China o a un Estado que todavía era un modelo democrático como los Estados Unidos, ahora hay que ponerle comillas. Pero la lógica del capital funciona perfectamente bien en los dos lados, porque es una lógica simplemente de concentración y generación de recursos, y es una lógica de convertir a las personas en consumidoras y de convertir a las personas en proveedoras de elementos para que la máquina del mercado siga creciendo. Seamos hippies. Sí. Seamos hippies, nos vamos a una comuna surfer en Vallarta, ¿no? En Sayulita, como se llame, y ahí estamos viviendo. Ahí. O como dicen mis amigos los uruguayos, cuando se acabe el mundo, vámonos para el Uruguay porque allá todo sucede 20 años después. 20 años después. Exacto. Fíjate que por ahí platiqué con un amigo y me dijo,
no, me voy a ir a Uruguay a retirar. Sí, pues es que ahí no pasa nada. Y justo es un poco por ahí. Y sí estaba convencido de irse a Uruguay. Oye, y una pregunta, ¿cómo ves todo lo que cuentas en este libro aplicado en México también, desde tu parte como abogado? Mira, en México lo primero que tenemos que reconocer es que no somos productores de inteligencia artificial. Nosotros no desarrollamos inteligencia artificial, nada. Y ni siquiera somos maquiladores. Mangos, ¿no? Porque, por ejemplo, India es maquiladora de insumos, ¿no? Nosotros ni una ni la otra. El otro punto es que somos consumidores, sobre todo, no solamente, pero sobre todo, de lo que se produce y genera en los Estados Unidos. Eso que además nos habla de la situación obvia de la relación bilateral por la ubicación geopolítica del país, nos obliga a seguir la lógica regulatoria de los Estados Unidos. El momento en el que intentemos salirnos de la ruta, que básicamente es no regulen nada, pues la política de Estados Unidos, pues va a venir desde allá un llamado de atención que va a meter en orden lo que sucede acá. Y entonces sí es muy preocupante lo que sucede en Estados Unidos. Recordemos así como datos muy breves. Cuando el presidente Biden estaba gobernando, un personaje que aparece en el libro, que es importantísimo para la discusión tecnológica porque fue un creador de inteligencia artificial que luego se arrepintió y se preocupó, Geoffrey Hinton, se sale de Google y dice, aquí estamos teniendo problemas. Esta máquina está haciendo cosas para las que no le entrené. En concreto, era una cosa muy precisa. Él dijo, el día en el que la máquina me diga en dónde reside la ironía de un chiste, en ese momento me voy a preocupar. Ya estamos en otro lado. Claro. Y sucedió. Le dijo, oye, ¿por qué es chistoso este chiste? La máquina le dijo, por esto, esto y esto. En ese momento él renuncia, advierte, y regreso a Biden, cuidado porque esto es preocupante. Y en ese momento, varios de los de las gigantes ahí, Darío Amodei, el mismo Musk, en fin, varios, firman una carta en la que le dicen al gobierno de Estados Unidos, oye, hay que hacer algo. Biden dice, hay que regular. Biden emite actas ejecutivas para intentar regular, pues, que sí, que no, que sí, que no. Y en ese momento pierde las elecciones. Bueno, no las pierde, las pierde Kamala. Gana Trump de nuevo y las primeras actas ejecutivas que rompe son todas las que tienen que ver con regulación con inteligencia artificial. Y todos los señores, porque solo había una mujer, la de Oracle, todos los señores, dueños de las compañías tecnológicas, estaban en la cena de inauguración pagando $1 millón por su lugar y después van a tener reuniones en las que le van a decir a Trump, gracias, señor presidente, por no regularnos. Sí, para que yo haga lo que yo quiera. Claro. Y le venda a quien quiera. Y mientras dure, ahorita estoy haga lo que exprimiendo dinero. Oye, Pedro, ¿y cómo bueno, sigamos con México para terminar con México? Bueno, ¿a dónde vamos? Hay una discusión en México. Hay más de 200 iniciativas legislativas. Muchas de ellas puras ocurrencias y puras cuestiones que son, digamos, improvisadas. Quizá las gentes más serias sobre estos temas, preocupados por privacidad y datos personales y demás, miran el modelo europeo. Europa sí tiene una regulación basada en una lógica de derechos, pero le ha salido muy costosa, porque esa regulación ha inhibido la innovación en Europa. Y salvo en el caso de Francia, ahí con Mistral, nadie está desarrollando tampoco tecnología y Europa se está quedando al margen de esta discusión. Ahí tenemos el caso de la cumbre en París sobre inteligencia artificial de febrero del año pasado, en el que va el vicepresidente Vance de los Estados Unidos y regaña a todos los gobiernos europeos y les dice, al que se le ocurra querer regular a mis compañías tecnológicas, lo vamos a considerar como alguien que nos está realizando un acto de chantaje, ¿no? Y entonces su regulación no se las van a aplicar a mis empresas. Y es un mensaje de manos libres a las empresas tecnológicas que están en manos de unos personajes también, en su mayoría, horrendos. Y regresamos al totalitarismo. Yo ahí pongo el ejemplo de Musk más de una vez, Musk haciendo el saludo nazi en la toma de presidencia de Trump, Musk permitiendo que Grok pueda hacer cualquier cosa, quien quiera en Grok, y no hay límite alguno. Musk, que como digo en el libro, no es el hombre más rico del mundo, es el hombre más rico del mundo en la historia de la humanidad. Y ese dato no es menor. Bueno, y esos personajes son los que empiezan a tener manga ancha para hacer lo que quieran hacer, ¿no? Y además muy vinculados con la industria armamentista. Sí, claro. Así que bueno, pues por ahí la cosa se pone mal. Pedro, para ir cerrando, China, al ser un sistema, una economía, un sistema, un país cerrado, ¿qué tanto crees que tengan de IA que no sepamos? Yo creo que esa es una gran pregunta. Lo que sabemos ya es mucho.
O sea, es que tienen mucho, ¿no? Y que se pueden dar el lujito de desafiar, por ejemplo, a las chatbots de inteligencia artificial generativa americanas con su DeepSeek. Ahí te lo sacan y luego te sacan la versión mejorada. O sea, sabemos que están desarrollando a esos niveles mucho. Sabemos también de su armamento, porque ese sí cada que pueden lo presumen. Cada rato hacen grandísimas manifestaciones y en esas manifestaciones muestran todo el armamento que tienen ya con robots y con inteligencia artificial, que te habla pues ya de algo potencialmente, digo, es feo decirlo, pero es cierto, potencialmente catastrófico. Sí, claro. ¿No? Y sabemos también toda esta inversión de recursos impresionante para tecnologizar la vida de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos que tienen mucho. Pero ¿a qué grado están? ¿Y en qué consiste esto de dominar la inteligencia artificial sobre los demás países? ¿En dónde están los carriles de esa competencia? Creo que es una gran pregunta. Y no la sabemos tampoco ante Estados Unidos, ¿eh? ¿Cuáles son sus verdaderas, digamos, intenciones? Sí, lo que hay detrás. Lo que hay detrás. La agenda que no se ve. Porque todo lo que vemos nosotros es la agenda comercial. Y es la agenda que consumimos y que alimentamos, ¿eh? Yo insisto, en el capítulo del amor, lo más triste para mí es eso. Que crees que te ama y en realidad te estafa. Oye, yo siento que la agenda de Estados Unidos sí pinta hacia algo no tan bonito, ni positivo, ni nada. ¿Vieron la nota de Palantir? Bueno, a ver, Palantir es el horror. Palantir no aparece en mi libro. Y no aparece en mi libro porque apenas estaba empezando a hacerse visible que Palantir estaba ya espiando gentes, estaba ya controlando. Palantir tiene acceso al control de las decisiones estratégico-militares del gobierno de los Estados Unidos. Yo no sé quién es Palantir. ¿Nos puedes dar un poco de contexto de lo de Palantir? Por favor, pues, si no te importa. Palantir es una empresa... no, estaba diciendo es una... No, tú, por favor. Es una organización, tengo entendido que es una organización que hizo la CIA después de los ataques del 11 de septiembre para ayudar a la seguridad nacional en beneficio de los ciudadanos, supuestamente. Pero lo que pasó es que los que trabajan ahí están diciendo se están preguntando si ellos son los malos de la historia porque están usando las herramientas que supuestamente iban a ayudarle a los ciudadanos a detener a la gente de ICE a través de inteligencia artificial y datos biométricos y demás. Entonces, eso es donde yo me quedé. No, y ahí estás, y ahora lo que están haciendo es hacer una serie de manifiestos, ¿no?, de postulados, en los que están anunciando, por ejemplo, que todas las empresas tecnológicas deben ponerse al servicio de los intereses nacionales de los Estados Unidos, en el que dicen y reclaman que se haya, digamos, impuesto sanciones económicas a Alemania y a Japón después de la Segunda Guerra Mundial, en donde dicen que las herramientas de inteligencia artificial deben de utilizarse para un gobierno fuerte, donde dicen abiertamente, dejémonos de estos discursos de democracia, derechos, libertad, pluralidad, eso no sirve para nada. Aquí lo que sirve es imponerse. Y quien tenga capacidad de imponerse se debe imponer. Y nosotros tenemos esa capacidad de imponernos. No, da miedo. El manifiesto vale la pena que lo busquen y lo lean. ¿Quién va a gobernar Estados Unidos después de Trump? Es una pregunta, como decía Weber, que la cátedra no es ni para los profetas ni para los demagogos, entonces voy con cuidado y yo soy profe universitario. Pero muy difícil saberlo. Yo creo que las elecciones ahora intermedias van a ser claves para ver cómo están los equilibrios, pero a mí mi temor, porque creo que es peor que Trump, es que lo pudiera suceder Vance, el vicepresidente. Porque es alguien a quien además esta derecha autoritaria de los Estados Unidos está ya, digamos, de alguna manera aupando para que sea el candidato republicano a la presidencia. Y no se ve, al menos yo no conozco tampoco al dedillo la política norteamericana, pero no se ve con claridad quiénes son los liderazgos demócratas que pudieran tener el peso suficiente para, digamos, contender en una contienda en la cual además la tecnología va a ser un actor, ya lo está haciendo, un actor fundamental. Había un tema gringo del Voter ID, ¿no? Que querían como hacer una credencial de elector, algo parecido. Sí, es que la intención que tiene el gobierno de Estados Unidos es lo que nunca han logrado en Estados Unidos, que es controlar, digamos, los procesos electorales desde el nivel central. Porque acuérdense que Estados Unidos tiene un federalismo que es otro de los elementos que ha contenido un poco a Trump y compañía, que el federalismo en Estados Unidos funciona, que hay gobernadores y también legisladores, incluso republicanos, que sí representan a sus bases electorales. Y esto para decir que en temas electorales la organización de las elecciones es muy descentralizada en Estados Unidos. Y entonces, con una herramienta tecnológica... puedes concentrar todo. Concentras todo. ¿A quién le recomiendas el libro y ya está disponible? Ya, el libro está disponible, se puede
adquirir en librerías, en las zonas de novedades. Se puede adquirir también en la página de la editorial de Penguin Mondadori. La verdad está a un precio muy accesible. Yo no lo puse, Amazon. obviamente. Yo no lo puse, lo puedes conseguir en Amazon. Te llega a tu casa, al Mercado Libre. En todos lados está, te lo mandan a tu casa. Y yo se los recomiendo a gente que no necesariamente esté especializada en estos temas, pero que sí tenga interés de entender hacia dónde se está moviendo el mundo y por qué la inteligencia artificial es un factor que debemos de tomar en cuenta. Porque llegó para quedarse, eso no lo olvidemos, porque la trajimos nosotros, es artificial porque la creamos, una criatura hecha por nosotros, y porque ninguna otra generación anterior a la nuestra vivió con esta realidad tecnológica sobre la mesa. Y debemos de entender qué es, porque eso hay que comprenderlo, y cuáles son sus riesgos. Y al mismo tiempo, insisto, alguien debería, ya no seré yo, escribir un libro sobre sus bondades. Por ejemplo, en el mundo de la medicina, en el mundo del descubrimiento del universo, en fin, hay muchísimas cosas en las cuales... Pero no son negocio, entonces. No son negocio. Es el tema. Pues sí, también. Pero bueno, pues Pedro Salazar Ugarte, el libro se llama Totalitarismo Total, está muy bueno, está delgadito, si no les gusta leer tanto se lo echan rápido. Y pueden ir a subrayarlo y todo si les gusta rayar libros. Entonces ya saben dónde encontrarlo. Muchísimas gracias, Pedro, por esta conversación. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por el tiempo y por la invitación. Gracias, en verdad. Somos nosotros los clones. Matú, cuéntanos del registro de los teléfonos. A ver. El 25 de abril, ¿es cuando fue? Hace una semana, bueno, no sé. Se me ocurrió poner un tuit. Que dice lo siguiente textual, ¿qué va a pasar con tu línea si no la registras antes del 30 de junio? Sí, es una pregunta. Y pongo, perderás beneficios aunque tengas saldo o plan tarifario. No podrás hacer llamadas ni usar datos, solo llamadas de emergencia, y después de 90 días sin registro, los operadores pueden reciclar tu número. ¿Es tendencioso? No, suena informativo. No, estoy del lado A, del lado B, del lado oscuro. No, suena que estás informando, o sea, pues es informativo lo que va a pasar si no lo registras, ¿no? 326,000 views después y 631 comentarios, de los cuales 630 dicen que me pagaron por hacer esto. Matuk rompió internet. No, quiero que cuánto y que ya caí, que cómo te vendiste, etcétera, etcétera. Y les contesté por ahí, obviamente nadie me paga, y en fin, o sea, es que discutir con alguien que no tiene cerebro pues es diferente, es difícil porque no te pueden contestar, pero bueno. La pregunta aquí son dos preguntas. Muchos me preguntan, ¿ya registró su línea ING? No lo voy a decir, porque es un poquito como... No estoy ni a favor ni en contra, estoy viendo qué pasa. Y estoy intentando comunicar el desastre que es el registro, porque es un desastre. Me manda sus boletines la CRT, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y yo lo que hago es ver el boletín y pongo los datos. No. Estás del lado del gobierno, te paga Slim, las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno. Gracias a toda la gente que se tomó la molestia de leerme y de contestarme. No me van a creer nunca, pero bueno, pues yo lo hago por informar nada más. Y aquí la gran pregunta es qué va a pasar, porque yo creo que lo van a quitar. O prorrogar indefinidamente, porque acá leímos hace algunos días que Telcel y AT&T perdieron usuarios. Sí. Entonces, ¿qué pasa si tienes una masa de 100 millones, para dejarlo sencillo, de usuarios, y se ha registrado el 20% o el 25%, el 75% no lo ha hecho? Entonces, según la ley, si le hicieran caso a la ley, las compañías tendrían que dar de baja esas líneas, con la consecuente pérdida de ingresos. Pues eso no va a pasar. Claro, no. A mí lo que me preocupa es que si en dado caso no... O sea, el gobierno dice, a mí me vale, y el 29 se cortan, al día siguiente que no tengas línea... Va a ser una locura. Va a ser una locura, pero por ejemplo, ahora luego pides tu identificación, tu double factor authentication, tu autenticación. Tu sistema te llega todo ahí a tu celular. Que te llegue un SMS y necesitas poner la clave del SMS porque te va a llegar y no te llega. Va a ser un desastre. Claro. Y mucha gente dice, no me importa, compro mi eSIM gringa. No es una solución. No. Funciona un rato, pero no es una solución. Entonces, para toda la gente que
bueno, voy a hablar en singular, que piensa que estoy a favor de esto y que el gobierno me paga, no es cierto, que estoy a favor de esto y que alguna telefónica me paga, nadie me paga nada, yo informo, a veces la verdad duele y a veces caes como que caen la gente que comenta en este juego de que tienen la visión muy, muy acotada, es información, ¿no? Información que está ahí cruda. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, yo creo que ni el gobierno lo sabe, yo creo que está viendo qué hacer, pero las compañías telefónicas, Telcel, AT&T, Movistar, sí, o no sé, Byte y todas las demás, no van a decir, ¡ay, chin! Bueno, entonces, quítame el 60% de mi facturación porque mis angelitos clientes no se registraron. Eso no va a pasar, no puede ser. No, llevan creo que un 18% o algo así. Creo que el 20 y tantos, 22 o no sé. Pero bueno, pues a ver qué pasa. Dime, ¿tú vas a regresar tu línea o no? Nosotros los clones. Nosotros los clones. Pues en esa visita que hicimos a Mérida, en el Yucatec, levantamos mucha información. Todavía tenemos mucho contenido. Material. Exactamente. Claro. Y entrevistamos a alguien interesante que nos dijo, ¿cómo ven que yo fui la primera en hacer una demanda? Una denuncia oficial, digamos. De que nos hackearon un sitio en los años 2000, creo, o 98 por ahí. Sí. Entonces vamos a verla. Seguimos recorriendo el Yucatec aquí en Mérida y después de nuestra plática, bueno, pues se acercó con nosotros Elaine, quien nos dice, tengo una anécdota tecnológica que nos pasó en el año 2000, o sea, hace 26 años. Elaine, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Ya no digas cuántos años porque me asusto. Pero platícanos, estábamos diciendo en nuestra plática justo que pues la evolución de los medios tradicionales, entonces el Internet y la explosión del Internet en el 2000, en fin, ¿y qué pasó en ese año? Claro que sí, en el año 2000 aproximadamente se tipificó por primera vez los delitos informáticos, ¿ok? Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de presentar la primera denuncia contra el acceso no autorizado a un sistema protegido de información. Y entonces cuando llegamos... ¿En ese momento en dónde trabajabas? Yo era abogada externa de una empresa de tecnologías de la información que en su momento fue una de las más importantes en el desarrollo de software. Perdón, ¿y el acceso no autorizado fue a una página? O a una página, sí. A una página web. A una página web que entraron. De hecho, no sé, en realidad no era tan fuerte, pero fue un acceso no autorizado, ¿no? Y esas eran las primeras actividades que la primera vez que se estaba tipificando el hackeo, claro, no era con el nombre de hackeo, sino así como te digo, ¿no? El acceso no autorizado a un sistema protegido de información. Entonces, ¿en qué consistió? Simplemente alguien entró y cambió una foto del lugar. Y puso una foto un poco pornográfica. Okay. Wow. Y entonces, de repente, pues, los quienes monitoreaban la red se dan cuenta que empieza a haber mucho tráfico. Y dicen, qué raro, ¿por qué? Y entonces quieren ver tanto mi sitio. Sí, claro, dices, qué raro, ¿no? Y entonces entran y lo ven y así, pues claro, obviamente lo bajan del sitio, etcétera, ponen otra cosa y listo. Pero pues obviamente se tenía que proceder y para ir generando antecedentes. Entonces llegamos a la Procuraduría a presentar la denuncia y desde que les decimos, es que tuvimos un acceso no autorizado a un sistema informático protegido de Internet, a una página web. ¿Qué es eso? Entonces, es que mira, es uno que se pone aquí en un sistema, en el Internet, que accesas por el Internet. Es que aquí no tenemos Internet. Solo en la dirección tienen Internet porque, como dices, era el cablecito. Dial-up. Entonces, ¿cómo vamos a dar fe? O sea, teníamos que volver a subir por unos minutos la página para que se viera el cambio que se había hecho, ¿no? El acceso. Y entonces, no, pues no se puede. Pues tuvimos que llevar todos nosotros, o sea, los equipos, los técnicos, todo para montar ahí un acceso y pudiera la gente de la Procuraduría pues dar fe de en qué consistía el cambio, volverlo a subir y volverlo a bajar, ¿no? Y esa no fue la única tortura porque... pero ¿y no qué pasó con esa denuncia? Finalmente, obviamente, la Procuraduría no tenía los peritos necesarios, ni siquiera para saber ubicar de dónde venía. La ley acaba de salir, te digo, acaba de salir y fue por eso la primera denuncia que se presentó. Y entonces, pero había un perito en tecnologías de la información para toda la República Mexicana.
Entonces fue terrible. O sea, sí nos costó, sí se presentó, se encontró al culpable al final, ¿sí? Pero se encontró, sí, lo encontramos porque realmente nosotros teníamos técnicos muy buenos que había muy poca gente. ¿Y cómo llegaron a él? Es decir, ¿era alguien interno? No. Fue alguien que en un café internet, si no mal recuerdo, fue alguien, o sea, en el norte, por decirte, en Sinaloa, okay. Que en un café internet se le hizo muy gracioso entrar y hacer el cambio. ¿Y qué le hicieron? ¿Qué le pasó? Al final se procedió contra él con el delito. ¿Alguna multa, cárcel o algo? Ahí ya no les puedo dar tanta información, pero... Porque es abogada. Exacto, sí. Oye, y me da curiosidad, en ese tiempo, ¿por qué eran tan pioneros ustedes? Pues nosotros, en el despacho en el que yo entré a trabajar en el 98, ya había trabajado con esta empresa desde como el 96. Entonces, yo me titulé en el 97 y fue mi primer trabajo y derechito llegué a la empresa esta de tecnologías de la información. ¿Y ahora cómo ves como abogada la regulación de la AI, por ejemplo? Pues veo que todavía no hay suficiente y obviamente como toda la evolución en tecnologías, la velocidad en la que se desarrolla la tecnología no le da abasto a la legislación. O sea, en tantito empiezan a siquiera pensar cómo regular cuando ya cambió. Y justo comentaba con unas personas ahorita que pues eso me ha tocado ir viendo todos los cambios de todos los procesos de servicios de tecnologías de la información a lo largo de todos estos años. Y cuando ustedes preguntaban allá dentro de algo de cómo veíamos el futuro de la IA, yo también desde el principio, desde el primer día, hasta ansiedad me daba, porque obviamente me fui así me imaginé todo lo que iba a poder Terminator. Tal cual. Yo siempre saludo a la inteligencia artificial porque pienso en la película de Terminator. Y quiero vivir. Y quiero vivir. Entonces yo soy muy, muy cordial. Yo siempre le digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, por favor. ¿Cuáles serían tus iniciativas para regular o qué se podría regular de la AI? O sea, ahorita ya vimos que ya en México ya está la ley de que ningún actor de doblaje puede ser sustituido por la inteligencia artificial o clonación de voz. ¿Qué más ves, ¿no? En un futuro cercano, ¿no? Porque no nos podemos adelantar tanto, pero en un futuro cercano decir, bueno, pues los textos o las imágenes o el video o no sé. Mira, lo que pasa es que es muy difícil tratar de regular todo. No nos vamos a dar abasto porque todavía ni siquiera tenemos bien dimensionado hasta dónde va a poder llegar. O sea, como decían en una conferencia anterior, o sea, pensábamos que no iban a poder y ahora pueden eso y más. Y en esto de que se va a ir corrigiendo ella sola, etcétera, no sabemos de verdad a dónde va a llegar. Entonces, mi propuesta, que sería, se tiene que crear un órgano colegiado multidisciplinario que atienda caso por caso. O sea, a lo mejor no podemos poner tanto reglas tan rígidas, poner ciertos criterios y entonces que este comité pueda ir atendiendo las controversias que se puedan ir generando y ir generando casos, porque si no, simplemente en lo que tratamos de hacer una propuesta legislativa y en lo que la presentamos, primero los concientizamos, los educamos en cuanto a qué consiste la tecnología y si todavía nos vamos a eso y propone el cambio legislativo y luego que te lo acepten, ya cuando lo hicieron ya no existe, eso ya no existe. Entonces la ética es la que van... Sobre todo la ética, claro, ¿no? Las cuestiones éticas, pero te digo, un órgano colegiado multidisciplinario. Y ya nada más por último, en el sentido de, por ejemplo, temas de uso de imagen para contenido de adultos, o sea, está la ley Olimpia en México, pero ahí también como lo ves con ella y porque sigue siendo los Meta Ray-Ban que te estén grabando, o sea, cosas que ya no nos damos cuenta, o sea, es la misma situación. Justo es muy difícil porque ahora estamos grabados en todos lados. Hasta los sistemas de vigilancia, el C5 o lo que sea, cualquier sistema de vigilancia en el lugar en el que vayamos, y es muy difícil proteger. Entonces, pues sí debe haber ciertos criterios en cuanto a cómo podemos defender nuestros derechos, porque además es un derecho humano el derecho a la protección de la imagen, ¿no? Entonces, claro que no podrían utilizar en ningún lado tu imagen para ningún otro fin. Rápidamente, ya que eres abogada y esta consulta no causó honorarios. Todos causan honorarios. No, ¿Las consultas por WhatsApp? No, esta no. No. ¿Qué opinas del partido político que usó al actor de La Oficina? ¿Sí te enteraste? Fernando Bonilla. El meme de una foto de Fernando Bonilla. No sé ni quién es Fernando. Un cuate de una serie que se llama La Oficina, que está de moda ahorita, yo tampoco la he visto. Una serie tampoco soy de las que no ve tele, no ve nada. Bueno, este cuate está de moda porque le ha ido bien a la serie. Y el partido MC, Movimiento Ciudadano, pone un tweet y dice algo así como...
qué bien nos ha ido así como este cuate en la oficina o algo, y pone su foto, la foto de él. Movimiento Ciudadano. ¿Cuál fue el cuando texto? dicen que todo está mal y tú viendo cómo Nuevo León va en primer lugar. Ah, Lo Nuevo puso León. Movimiento Ciudadano, pero realmente la imagen es del actor como el personaje de la serie, no como Sí, él. sí, sí. Bueno, ¿Y qué puede hacer ahí él? Porque él puso, ya no usen mi imagen, pero nada más puso eso. ¿Qué podría No, hacer? pues debería de proceder. ¿Demandar? De proceder contra él. Al final están explotando su imagen. Por uso indebido de imagen. Tendrá que hacer la consulta con su abogado para que definan exactamente cuál no, sería. pero es que creo que estoy de acuerdo con abogado. estoy de acuerdo porque creo que es como dices, tiene que ser aislado, no puede ser como una ley No, a lo que voy. general. Así funciona para todo, pero A lo que voy es que si usan mi imagen sin mi autorización, le pregunto a mi abogado qué puedo hacer. Claro, O sea, no es que ya quedó ahí todo. Pero es como en cualquier, incluso como en salud, no es posible dar una respuesta específica si no tienes todos los antecedentes. Ok. Habría que estudiar como buena abogada. qué bueno, sí, no, Nos pero pateó. ¿Llamen a dónde? Aquí, claro. Llame ya. Claro que sí, me pueden. buena analogía. Oye, Irene, muchas Elaine Bolaños gracias. ¿Tienes González, redes me pueden sociales? buscar. Tengo redes sociales ¿Dónde como te siguen? Elaine Bolaños González. Elaine Bolaños Sí, González, sí, sí. muy bien. Si quieren seguirla. Elaine, sí, Elaine. sí. Con mucho gusto. Les doy consulta cuando me contacten. ¿En la Ciudad de México? No. Ya vivo aquí en Mérida desde hace 9 años. Ah, Un muy montón bien. de gente de Mérida. ¿Qué hacemos que allá? no, exacto. ¿Qué hacen en México? Eso es lo que hay que Bueno, por lo pronto en la ciudad, ¿no? Ya. También si se quieren venir aquí, también soy asesora inmobiliaria, así que... No, pues ya estuvo. Completamos. Lo que Vende necesiten. tus propiedades y aquí compras muchas más. Claro. De aquí te alcanza para más. Yo hago la asesoría patrimonial integral, defino estrategias, entonces, con mucho gusto, les puedo definir desde conserven o vean sus propiedades. Yo les armo el esquema para que vivan de sus rentas. Ya Vámonos. Exacto, vivir de las rentas es lo que todo el mundo queremos. La libertad financiera. Que lleguemos a la libertad financiera. Somos nosotros los clones. Ya nos vamos. Ya nos Estuvo vamos. bueno Qué este rápido. episodio, ¿eh? Espero que nos estén escuchando en su casa, en este día del trabajo, si no están trabajando en home office o en algún lugar. El número es el increíble 553-444-4770. Lo repito, 553, a ver sin que lo veas. Matuk no se lo sabe. No, claro que no. Pero tú lo escogiste. Porque está fácil, bonito. Es mucho más fácil que el anterior. Yo Sí. no sé cuánto es el problema. 55-3-44-44-770. está. No sé cuál es el problema. Nos preguntaban que por qué lo cambiamos, ¿no? Que si era por el registro. Yo le dije que porque a Matuk se le dio la gana. Claro. Sí. Un número que termina en 0 es más fácil para toda la gente, menos para mí, Exacto. de acordarse, ¿no? Para mí creo que tampoco, pero ahí voy. Gracias por... Qué buena ese- rola, qué buena rola. ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡Tu rola! Es para que manden No veas el video no veas porque- el video. Para que manden sus audios a ese WhatsApp. 553 Qué buena 4444 770. Déjame pongo el jajaja. No conozco Empieza a los de con Plastilina eso. Mosh, pero sí deberíamos de invitarlos. Si alguien los conoce, díganos. Y les iba a decir algo más, pero bueno, pues ya acabamos, ¿no, Pon? Ya, Sí. ya, Matut. Ah. Ahorita ya rompe. Oigan, bueno, pues muchas gracias a José Antonio Pontón, a Javier Matuk, a los hermanos Antonello, Carlita y aquí su servidora Aura López. Nos escuchamos Gracias. el próximo miércoles. ¡Adiós! Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por Galaxy AI ha llegado. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Ignia, la nube naranja. Bamboo Tech Services. Transformación digital con resultados tangibles. Nosotros Los clones. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que somos nosotros. Nosotros los clones.